La SAS, entonces vamos a entrar en materia de esta sociedad, nos va a ofrecer una facilidad, y es que en primer lugar vamos a hacer su constitución, reforma y cualquier otra operación con documentos privados. Las personas usualmente no le creen al documento privado porque venimos de una tradición de las escrituras públicas y los sellos de colores. Pero ¿qué pasa con esos sellos de colores y esas firmas? Pues son trámites que generan más costos de transacción y entorpecen las operaciones al final del día, al tener que, el solo hecho de que exista un paso para un trámite, un paso adicional, puede generar error, complicaciones o algún tipo de reprocesos. Entonces, lo que hace la SAS es simplificar ese primer paso. Vamos a creerle al documento privado. Y sobre eso hago un énfasis, o sea, nosotros tanto que criticamos, ay, es que antes la gente hablaba y cumplía la palabra, eso no se puede quedar en letra muerta o simplemente como un dicho. Nos están dando la posibilidad de que lo que nosotros como particulares decidamos y contengamos o contemplemos en documentos privados va a ser válido, la ley lo va a reconocer, y como tú dices, ¿para qué? Para que se cumpla. Entonces ya ahí tenemos una ganancia. Ese documento privado va a contener quiénes son los dueños de esa sociedad. Entonces ahí entramos en el tema. Para yo ser dueño de una sociedad tiene que ser que aporte algo. Entonces hoy en día la SAS puede ser de un solo socio, ¿cierto? Dice la ley, o de forma indefinida cuando revisamos los artículos que nos hacen mención o que nos remiten al Código de Comercio cuando habla de la sociedad anónima. Entonces nosotros tenemos en la SAS una versatilidad de tener un solo socio o socios indefinidos, por llamarlo de algún modo. Vamos a ver en cada situación más adelante cuándo se limitan esos socios. Ok, entonces esos socios van a aportar lo que cada uno pueda. Pensemos en un primer escenario donde todos tienen solamente dinero. Entonces cada uno, de acuerdo a su capacidad, aporta dinero. La suma de los aportes, es decir, el 100% de esos aportes, va a conformar el capital de la sociedad. Esa es la información que está en la Cámara de Comercio. Esa información es arbitraria. ¿Por qué es arbitraria? Porque la sociedad, al momento de constituirse, al momento de nacer, no necesariamente sabe cuáles son sus reales necesidades de capital para poder funcionar. Entonces puede que en el momento 1 necesitemos 100 millones de pesos, pero al momento 2 siguiente, cuando nace la sociedad, necesitemos otros 100. Entonces arrancamos con 100 millones de pesos de capital distribuidos en los X socios que hayan aportado. Supongamos que tenemos 100 socios y cada uno aportó 1 millón de pesos, ahí tenemos los 100 millones de pesos de capital. ¿Cómo aporta ese socio su aporte, su dinero? Pues lo consigna a órdenes de la sociedad y el gerente o la gerente controla que el socio esté pagando ese aporte. ¿El socio puede quedar debiendo el aporte? Sí, se establecen posibilidades para que el socio se comprometa a pagar su 1 millón de pesos, pero diga, pago 200.000 pesos ya, 200 dentro de un mes, y así durante 5 meses terminaré de pagar mi 1 millón de pesos. Ese socio tiene derecho a todas las acciones o a todos los derechos de las acciones que compró así no las haya pagado. Sí, dependiendo de lo que acordemos, porque yo puedo o darle derechos desde el principio que suscribe las acciones así no las pague, o darle derechos solamente cuando las pague. ¿Y por qué estamos hablando de ese depende? Porque la SAS no lo permite. ¿Y eso está estipulado en los estatutos? Porque yo establezco en los estatutos las situaciones de pago del aporte. Entonces yo digo, el aporte que no se haya pagado tendrá un plazo el socio de pagarlo de 5 meses, de 1 año, máximo 2, establece la ley. Pero si no lo pagan en ese plazo, vamos a emplear unas sanciones, unos arbitrios, unas posibilidades que la ley nos da en el derecho societario para sancionar al incumplido. Entonces, ¿qué puede pasar para el incumplido? Que pierde las acciones que no haya pagado. Le cobramos intereses sobre la suma que no pagó o le cobramos una multa. En todo caso, yo puedo sancionar a ese socio incumplido. ¿Para qué tener socios incumplidos? Qué pereza, ¿cierto? Entonces es mejor sancionarlos para que cumplan o se vayan. Bueno, entonces la suma de los aportes es el capital. Y la Cámara nos enreda un poco, que vamos a desenredarlo ahora, cuando nos sale con los 3 capitales y nos dice, la sociedad va a tener un capital autorizado, un capital suscrito y un capital pagado. Capital pagado, el que ya está en caja, es decir, el que ya el socio sacó de su bolsillo y lo metió en la caja de la sociedad, y el gerente o la gerente le da
paz y salvo, y le dice: usted está paz y salvo, ya todo lo pagó. Las 100 acciones que usted tiene son libres de todo gravamen porque no tiene ninguna deuda pendiente. Listo. El capital suscrito es el que el socio se obliga a pagarlo a la sociedad, pero todavía no lo ha hecho. Es decir, que la sociedad tiene en sus activos, en su inventario, en sus activos, tiene una cuenta por cobrar al socio por el aporte que no ha hecho. Y es responsabilidad del gerente cobrarle ese aporte al socio en los términos que se acordó esa negociación, esa suscripción de acciones. Y tenemos otro capital, que es el capital autorizado. El capital suscrito, antes de pasar al autorizado, es el que se va a tener en cuenta para todos los efectos tributarios, contables y, digámoslo así, como de Cámara de Comercio. ¿Por qué se tiene en cuenta? Porque ya estamos contando con ese activo ahí, solamente que el socio no lo ha pagado. Y tenemos un tercer capital, que es el autorizado. Es el capital que los socios se sueñan tener en algún momento. Todavía no lo tienen. ¿Y por qué se lo sueñan tener? Pues porque la sociedad va a ir creciendo. La proyección. Exacto, muy bien, porque la sociedad no es un contrato o no es una persona que se cree para un instante, sino que es un contrato que va a durar en el tiempo. Tenemos sociedades de más de 100 años en Colombia. Entonces nuestra sociedad nace en un momento determinado cuando se constituye, cuando se hacen los estatutos y se registran en Cámara de Comercio, y va a ir teniendo necesidades, y esas necesidades se van supliendo con las capitalizaciones. Entonces se suscriben más acciones. ¿De dónde van a salir esas acciones? De ese capital autorizado. Es como una bolsa de acciones que todavía no están circulando porque nadie las ha pagado, nadie las ha suscrito, nadie se ha querido quedar con ellas, y la sociedad las tiene por si en algún momento esos mismos socios que tienen en el momento uno quieren capitalizar, tener más participación, o vamos a necesitar una inyección o la venida de un nuevo inversionista para que inyecte capital y podamos funcionar.